Un camión cisterna avanza por la ruta con su tanque brillante, liso y de superficie curva. Es una forma que se repite una y otra vez, en cualquier país, con cualquier empresa, y sin importar qué transporte en su interior. Combustible, agua, leche o productos químicos, todos terminan viajando dentro del mismo cilindro metálico, como si no existiera otra manera posible de hacerlo. Y esa repetición constante despierta una curiosidad inevitable, porque en un mundo donde casi todos los camiones son rectangulares, los que llevan líquidos parecen obedecer siempre a la misma geometría. A simple vista podrían surgir respuestas rápidas, explicaciones cómodas que parecen suficientes. Tal vez tenga que ver con la presión, con cuestiones de seguridad, con la posibilidad de transportar más volumen o simplemente con un menor costo de fabricación. Incluso puede parecer solo tradición, una costumbre heredada que nadie se molestó en cambiar. Sin embargo, la realidad es que esa forma esconde una lógica mucho más profunda, una combinación de física, estabilidad e ingeniería que no se percibe desde afuera. Porque cuando un camión transporta carga sólida, el peso se comporta de una manera relativamente predecible. En cambio, cuando lo que viaja dentro del tanque es un líquido, las reglas cambian por completo. Ese material no se queda quieto, no mantiene forma ni se distribuye de manera fija, sino que reacciona a cada movimiento del vehículo. Cada vez que el camión acelera, frena o toma una curva, se generan fuerzas internas invisibles que empujan desde dentro y desafían su control en todo momento. Es a partir de ese comportamiento que se vuelve necesario mirar dentro del tanque. Para entender por qué estos recipientes no pueden ser cuadrados, planos o angulosos, primero hay que observar lo que ocurre mientras el camión está en marcha. Entonces surge la pregunta clave que abre este recorrido. ¿Qué sucede realmente dentro de un tanque lleno de líquido cuando un camión acelera, frena o toma una curva? Cuando un camión cisterna está en marcha, el líquido que lleva dentro nunca está quieto. A diferencia de una carga sólida, que permanece fija en su lugar, un líquido responde a cada movimiento del vehículo, se desliza, cambia de dirección y modifica su forma en milésimas de segundo. Basta una aceleración suave para generar una ola interna que avanza hacia atrás. Una frenada prolongada puede empujar todo el contenido hacia adelante. Y una curva amplia puede hacer que el líquido se desplace hacia un lado, como si intentara escapar del tanque, alterando el equilibrio del camión en pleno giro. No se trata de unos pocos litros, sino de miles que se mueven al mismo tiempo dentro del vehículo. Esta diferencia fundamental entre carga sólida y carga líquida es lo que convierte a los camiones cisterna en vehículos tan particulares. Un palé, una caja o una carga paletizada no se corre hacia adelante cuando el conductor frena. Pueden deslizarse si están mal asegurados, pero su masa permanece concentrada, mientras que un líquido no puede controlarse por completo. No tiene una forma estable ni un patrón de comportamiento fijo. Se adapta al movimiento del camión y a veces lo intensifica. El fenómeno que más influye en esta dinámica se conoce como sloshing, un término que describe el desplazamiento del líquido dentro del tanque en forma de ola. Esa ola puede formarse con un pequeño cambio de velocidad y sigue moviéndose aún cuando el camión ya se ha estabilizado. Cada impulso interno generado por ese movimiento golpea las paredes del tanque y desplaza momentáneamente el centro de gravedad del vehículo. Para el conductor, esto se siente como un empujón adicional, un tirón ligero del volante o una inestabilidad que aparece sin aviso. Pero esa inestabilidad no se manifiesta siempre con la misma intensidad. El sloshing se vuelve especialmente crítico cuando el tanque está parcialmente lleno. Un tanque completamente cargado tiene poco aire y, por lo tanto, el líquido dispone de menos espacio para moverse, lo que genera un comportamiento más estable. Un tanque casi vacío también puede ser predecible, porque el volumen restante es insuficiente para formar una ola significativa. El problema aparece cuando el tanque está a medio llenar y existe un espacio amplio para que el líquido se desplace. Ahí, la inestabilidad aumenta y la maniobra se vuelve mucho más delicada. Ese rango intermedio es el que suele causar los sustos más grandes. Imaginemos un ejemplo sencillo. Un camión cisterna se acerca a un semáforo y comienza a frenar suavemente. Desde afuera la escena parece normal, pero dentro del tanque el líquido forma una ola que avanza hacia adelante. Cuando el camión casi se detiene, esa ola choca contra la parte frontal del tanque y genera un empuje que prolonga la inercia del vehículo.
Es como si por un instante el camión se negara a frenar del todo. En una maniobra precisa puede no ser un problema, pero en una emergencia puede marcar la diferencia entre detenerse a tiempo o seguir avanzando más de lo esperado. Todo esto crea una pregunta inevitable. El líquido golpea, empuja y se desplaza dentro del tanque como si tuviera voluntad propia. Entonces, si la carga se mueve con tanta fuerza desde adentro, ¿cómo debe ser la estructura del tanque para resistir ese comportamiento sin deformarse ni convertirse en un peligro para el camión y para quienes viajan alrededor? Ahí se encuentra el corazón del problema. Si el líquido empuja con tanta fuerza desde adentro, la forma del tanque no puede ser arbitraria ni estética, tiene que responder a cómo esa presión se distribuye y a cómo se repite miles de veces durante un viaje. Aceleraciones, frenadas y curvas generan impactos internos que el tanque debe absorber de manera constante, evitando deformaciones, grietas y cualquier riesgo para la seguridad del camión y su entorno. Ahora bien, para entender por qué la forma importa tanto, imaginemos por un momento un tanque con forma rectangular, con paredes planas y esquinas marcadas. Cada vez que el líquido se desplaza, la presión no se reparte de manera uniforme, sino que se concentra en puntos muy específicos, especialmente en las esquinas, que funcionan como zonas de estrés permanente. Esos ángulos reciben una y otra vez el golpe del líquido en movimiento, como si alguien martillara siempre en el mismo lugar. Con el paso del tiempo, esa repetición genera fatiga estructural, pequeñas deformaciones invisibles al principio y fallas que terminan creciendo hasta volverse peligrosas. Frente a ese problema, una estructura curva se comporta de una manera completamente distinta. En un tanque de forma cilíndrica, la presión interna se distribuye de manera más uniforme alrededor de toda la superficie, sin concentrarse en puntos específicos. No hay esquinas donde el esfuerzo se acumule ni ángulos que funcionen como puntos débiles, y cada empuje del líquido se reparte a lo largo del cilindro, como si la fuerza se diluyera en todas las direcciones al mismo tiempo. Esa es la razón por la que tuberías, tanques industriales y recipientes diseñados para soportar presión interna adoptan formas curvas desde hace más de un siglo. Esta diferencia tiene consecuencias directas en el peso de la estructura. Para que un diseño rectangular resista la misma presión interna que uno cilíndrico, necesitaría paredes mucho más gruesas y refuerzos adicionales en cada esquina. Eso aumentaría enormemente el peso muerto del camión, es decir, el peso que no es carga útil. En transporte pesado, cada kilo de estructura extra es un kilo menos de producto que se puede mover, lo que vuelve al sistema más caro, menos eficiente y menos rentable. El cilindro, en cambio, permite usar menos material para lograr mayor resistencia. Una combinación ideal cuando se trata de transportar grandes volúmenes de líquido a largas distancias. Pero la presión interna no es el único desafío que enfrenta un tanque cisterna. A esa presión se le suman esfuerzos dinámicos constantes, como las vibraciones producidas por el pavimento, las torsiones del chasis cuando el camión pasa por irregularidades del terreno, y los cambios de temperatura que hacen que el material se expanda y se contraiga. El tanque no solo debe soportar el líquido, sino hacerlo durante miles de kilómetros, bajo condiciones variables y sin perder integridad estructural. En ese contexto, una forma que distribuye los esfuerzos de manera uniforme se vuelve no solo conveniente, sino indispensable. Sin embargo, todavía falta entender un aspecto clave que va más allá de la resistencia del material. Porque la forma del tanque no solo determina cómo soporta la presión, sino también cómo se comporta el camión cuando está en movimiento. Si la geometría del tanque influye en cómo se reparte la presión interna, también influye en la estabilidad del vehículo completo. Pero, ¿cómo puede una simple curva ayudar a evitar que un camión cargado con miles de litros de líquido pierda el equilibrio o incluso vuelque en una maniobra exigente? La respuesta a esa pregunta suele pasar desapercibida, porque más allá de la presión interna y de la resistencia del material, la forma del tanque define cómo se comporta el camión cuando el líquido se mueve, y eso tiene un nombre muy concreto: centro de gravedad. En un vehículo tan grande y pesado, el centro de gravedad no es una abstracción teórica, es el punto invisible que decide si el camión se mantiene estable o si comienza a inclinarse de manera peligrosa en una curva, en una frenada o en un cambio brusco de dirección.
En una carga sólida, el centro de gravedad se mantiene relativamente fijo, porque la masa no se desplaza de forma libre. En un tanque con líquido, en cambio, ese punto se mueve constantemente, adelantándose al frenar, retrasándose al acelerar y desplazándose hacia los lados en cada curva. Ese movimiento interno no solo presiona las paredes del tanque, también afecta al camión entero. Y cuando este desplazamiento resulta demasiado brusco o impredecible, la estabilidad se ve comprometida de inmediato. La forma curva del tanque cumple un rol decisivo en este punto. Al ser cilíndrico, el líquido se distribuye de manera más uniforme alrededor del eje del camión, ayudando a mantener el centro de gravedad lo más bajo y centrado posible respecto al chasis. Cuando el líquido se mueve, lo hace siguiendo una superficie curva que guía ese desplazamiento de forma progresiva, sin cambios abruptos ni concentraciones de masa en esquinas o bordes. Esto hace que la ola interna sea más suave, más controlable y menos agresiva para el equilibrio del vehículo. En un tanque con paredes planas, ese mismo movimiento sería mucho más peligroso. El líquido se acumularía contra un lado en una curva, elevando el centro de gravedad de golpe y generando un impulso lateral mucho más fuerte. En una frenada, la masa líquida chocaría contra una pared frontal plana, creando un empuje directo hacia adelante que aumentaría la inercia del camión justo cuando más necesita detenerse. En ambos casos, el riesgo de pérdida de control o de vuelco crecería de manera dramática. Imaginemos una curva larga en descenso, una de las situaciones más exigentes para un camión cisterna. En un tanque de forma cilíndrica, el líquido se desplaza de manera gradual, acompaña el giro y mantiene el peso repartido de forma pareja. El conductor percibe esa fuerza, pero lo hace de forma predecible, lo que permite corregir con suavidad. En un tanque con forma angular, ese mismo giro provocaría un desplazamiento mucho más violento del líquido hacia el exterior de la curva, empujando el centro de gravedad hacia arriba y hacia un costado, justo la combinación que más favorece un vuelco. Lo mismo ocurre en maniobras de emergencia. Ante una frenada fuerte, un tanque redondo absorbe el desplazamiento del líquido de manera progresiva, reduciendo el impacto del empuje frontal. El camión sigue siendo pesado y exige distancia para detenerse, pero la reacción es más controlable. En un diseño con superficies planas, el golpe del líquido contra una pared rígida generaría un efecto rebote mucho más brusco, amplificando la inestabilidad en el peor momento posible. Por eso, cuando se analiza desde la estabilidad, la forma redonda deja de ser una elección entre varias alternativas y se convierte en la única solución viable. No es una cuestión estética, no es tradición ni una preferencia de diseño. Es la forma que permite que un camión cargado con miles de litros de líquido mantenga su equilibrio cuando la carga se mueve por dentro, algo que ocurre todo el tiempo aunque nadie lo vea. Y sin embargo, si observamos con atención, notamos que no todos los camiones cisterna parecen idénticos. Algunos tanques se ven ligeramente ovalados, otros más achatados, otros adaptados al chasis o al tipo de carga que transportan. Entonces surge una última duda antes de avanzar. Si la forma curva es la más segura y estable, ¿por qué existen camiones cisterna con tanques que no son completamente circulares? La pregunta es lógica y aparece apenas uno observa distintos camiones cisterna en la ruta. Algunos se ven más bajos, otros más anchos, otros ligeramente aplastados y esa variación puede dar la impresión de que la regla se rompe, pero en realidad ocurre exactamente lo contrario. Todas esas formas alternativas siguen respondiendo al mismo principio fundamental. Superficies curvas continuas, sin esquinas ni ángulos, sin puntos donde la presión o el movimiento del líquido pueda concentrarse de manera peligrosa. Estos tanques suelen llamarse ovaloides o elípticos, y aunque a simple vista parezcan muy distintos de un cilindro clásico, en términos estructurales funcionan de forma muy similar. La presión interna sigue distribuyéndose de manera uniforme y el líquido continúa desplazándose sobre paredes curvas que guían su movimiento de forma progresiva. La diferencia no está en abandonar la lógica del cilindro, sino en adaptarla a necesidades concretas de operación, seguridad y normativa, sin comprometer la estabilidad general del camión. Uno de los motivos más comunes para adoptar una forma ovalada es la altura total del vehículo.
En muchas rutas, puentes y entornos urbanos existen límites estrictos de altura, y un tanque perfectamente circular puede elevar demasiado el centro de gravedad o directamente no cumplir con las restricciones legales. Al aplastar el círculo hacia los costados, el tanque mantiene su resistencia, reduce su perfil y mejora la estabilidad, especialmente en curvas o maniobras a baja velocidad, donde cada centímetro cuenta. Otro factor clave es la optimización del volumen útil. En algunos países, las normativas permiten un ancho mayor que la altura máxima del vehículo, lo que lleva a los fabricantes a diseñar tanques más anchos y más bajos para aprovechar al máximo el espacio permitido. De esta forma se puede transportar más líquido sin aumentar el largo del camión ni comprometer la seguridad, algo esencial en operaciones donde la eficiencia por viaje define la rentabilidad del transporte. También influye el tipo de líquido transportado, porque no todos los fluidos se comportan igual ni exigen el mismo diseño. Los tanques de combustible, por ejemplo, suelen mantener perfiles más cercanos al cilindro clásico debido a la presión y a los estándares de seguridad, mientras que los tanques para agua permiten algo más de flexibilidad. En el caso de alimentos líquidos como la leche o los aceites, las formas se adaptan para facilitar la limpieza interna y evitar acumulaciones. Cuando se trata de productos químicos peligrosos, en cambio, el diseño puede priorizar paredes más gruesas y perfiles pensados para reducir aún más el desplazamiento interno del líquido. Es importante entender que estas variaciones no contradicen la lógica explicada hasta ahora, sino que la refinan. Un tanque ovalado sigue siendo estructuralmente coherente porque mantiene superficies curvas que distribuyen esfuerzos y controlan el centro de gravedad. Un tanque rectangular, en cambio, introduciría esquinas y planos rígidos que concentrarían presión, amplificarían el movimiento interno y volverían al camión inherentemente inestable, algo inaceptable en transporte pesado. Pero aunque la forma externa del tanque juega un papel crucial, todavía hay una parte fundamental que no se ve desde afuera. Incluso con un diseño perfecto, el líquido sigue moviéndose por dentro, y ese movimiento debe ser controlado de alguna manera adicional para evitar empujes bruscos y oscilaciones peligrosas. Entonces, surge la siguiente incógnita. Si la forma del tanque ayuda tanto a controlar el líquido desde afuera, ¿qué mecanismos se utilizan dentro del tanque para limitar su movimiento y mantener la estabilidad del camión? A simple vista, puede parecer que la forma redondeada del tanque es suficiente para contener la fuerza del líquido en movimiento. Sin embargo, esa forma es solo la primera capa de defensa. Cuando el camión frena, acelera o toma una curva, la masa interna se comporta como algo vivo que empuja, golpea y se desplaza, buscando cualquier oportunidad para desequilibrar al vehículo. Por eso, incluso con un tanque perfecto por fuera, si el interior fuera completamente liso y vacío, manejar un camión cisterna sería casi imposible. Es precisamente por ese motivo que la verdadera batalla contra el movimiento interno ocurre adentro, en un lugar que la mayoría de la gente jamás ve, pero que define la seguridad de millones de kilómetros al año. Dentro de ese espacio oculto, el primer mecanismo invisible son los rompeolas, grandes placas internas colocadas de forma transversal y longitudinal, perforadas con aberturas calculadas que permiten el paso del líquido, pero no de forma libre. Su función no es bloquear, sino frenar. Cada vez que el líquido avanza impulsado por la inercia, choca contra una de estas barreras internas y su energía se divide. El movimiento se fragmenta en oscilaciones más pequeñas y lentas, como si una sola ola gigantesca se desarmara en muchas ondulaciones más fáciles de controlar. Así, en lugar de una masa enorme empujando de golpe las paredes del tanque, el conductor recibe un movimiento mucho más progresivo, más predecible y mucho menos peligroso en frenadas o maniobras cerradas. Pero los rompeolas no trabajan de forma aislada. En muchos camiones, cisterna aparece un segundo recurso fundamental, la compartimentación. En lugar de un único gran espacio lleno de líquido, el tanque se divide en secciones independientes, cada una con un volumen propio, un peso parcial diferenciado y una dinámica interna distinta. Esta división no solo reduce el tamaño de cada masa líquida que podría moverse, sino que también permite distribuir mejor la carga según el tipo de líquido o el destino del transporte.
Un tanque segmentado se comporta de manera mucho más estable, porque incluso si una parte del líquido se desplaza, las otras permanecen relativamente equilibradas, evitando que todo el camión sienta un empuje unificado hacia un mismo lado. Sin embargo, no todos los tanques están compartimentados de la misma forma ni al mismo nivel, porque depende del producto que transportan. Líquidos muy densos, como ciertos combustibles o químicos pesados, se benefician de tener menos compartimentos para no generar turbulencias internas, mientras que líquidos más ligeros o más reactivos pueden requerir divisiones específicas para mantener la seguridad. Esto significa que no existe un tanque estándar para todos los camiones cisterna, sino que cada diseño es prácticamente una solución personalizada al tipo de líquido que va a transportar, a la normativa local y al nivel de riesgo que puede implicar un mal movimiento interno. Todo este sistema de rompeolas, compartimentos y diseño interior trabaja en conjunto para lograr algo muy simple y muy difícil al mismo tiempo: que el líquido se mueva, pero que nunca golpee como un solo bloque. Cuando esto sucede, el camión se vuelve mucho más estable, responde mejor en curvas, se comporta de manera más suave en frenadas repetidas y reduce drásticamente el riesgo de pérdida de control. Además, esa estabilidad también disminuye la fatiga del conductor, que ya no tiene que pelear constantemente contra impulsos internos del tanque que empujan al vehículo fuera de la trayectoria. Pero aún con toda esta ingeniería, con placas internas, divisiones, cálculo estructural y una forma exterior optimizada, hay algo que ninguna tecnología puede reemplazar. Y aquí aparece la pregunta inevitable que abre paso al siguiente bloque. Si el tanque está diseñado para controlar el líquido por dentro y por fuera, ¿por qué la experiencia del conductor sigue siendo tan decisiva para mantener la estabilidad en ruta? A simple vista, puede parecer que toda la seguridad de un camión cisterna depende del tanque, de los rompeolas, de la forma redonda y de los compartimentos internos. Sin embargo, la realidad es más compleja. Incluso con toda esa ingeniería trabajando al unísono, el comportamiento del líquido nunca está completamente bajo control, y lo que ocurre dentro del tanque sigue siendo una fuerza viva e impredecible que alguien tiene que interpretar, anticipar y manejar con precisión. Ese alguien es el conductor. Su rol es tan importante que, sin la capacitación adecuada, el mismo camión que parece estable en un día normal puede convertirse en una máquina impredecible ante un movimiento brusco, una curva mal calculada o una frenada tardía. Conducir un camión cisterna no es lo mismo que conducir un camión de carga sólida, porque cada decisión se amplifica por el efecto del líquido en movimiento. Acelerar demasiado rápido puede provocar que el líquido se desplace hacia atrás con un retraso mínimo, pero suficiente para generar un tirón que desestabiliza la cabina. Frenar demasiado tarde puede hacer que el líquido avance incluso cuando las ruedas ya están detenidas, ejerciendo una presión frontal que no aparece en ningún vehículo de carga seca. Incluso una curva amplia tomada de manera ligeramente abrupta puede producir un desplazamiento lateral que empuje al camión hacia afuera, como si una ola invisible golpeara desde dentro y buscara derribarlo. Por eso, cada maniobra debe pensarse con anticipación, ejecutarse con suavidad y sostenerse con una lectura constante del entorno, del estado de la carga y de la propia inercia del vehículo. Un ejemplo típico ocurre en carreteras de montaña, donde una curva larga en descenso puede transformarse en un desafío crítico. Si el conductor la toma demasiado rápido, no es solo el camión el que gira. El líquido también lo hace, con un pequeño retraso que genera un segundo impulso lateral, una especie de empujón tardío que intenta sacar al vehículo de su trayectoria. Algo similar puede suceder en frenadas prolongadas en autopistas, especialmente con una cisterna parcialmente llena. Cuando el camión frena, el líquido continúa avanzando por inercia y golpea de forma suave pero contundente contra la pared frontal del tanque, generando una presión que el conductor siente en el volante como una fuerza adicional que no aparece en ningún otro tipo de camión. También puede ocurrir en una subida pronunciada, cuando el camión arranca desde cero. En ese momento, el líquido retrocede y ejerce una fuerza que puede hacer vibrar la cabina y exigir mayor precisión para controlar el embrague y la potencia del motor. Estos detalles pueden parecer pequeños, pero en este tipo de transporte marcan la diferencia entre un comportamiento estable y una situación peligrosa.
Y es justamente esa diferencia la que, con el tiempo, los conductores aprenden a reconocer antes de que se vuelva un problema. Con el tiempo, los conductores especializados desarrollan una sensibilidad muy afinada para interpretar el comportamiento interno del tanque. Pueden sentir un desplazamiento mínimo como un golpe tenue en el chasis, distinguir cuándo la carga tarda una fracción de segundo más en asentarse y anticipar si el movimiento será lateral, frontal o trasero. No es algo que se aprenda solo leyendo teoría, porque hay sensaciones que solo aparecen luego de miles de kilómetros, como la vibración suave que anuncia que el líquido está oscilando en un patrón irregular o el leve empuje que indica que una frenada debe ser más progresiva de lo habitual. Esa capacidad de interpretación convierte al conductor en un verdadero sensor humano, un componente esencial para completar el funcionamiento de todo el sistema. Pero ¿qué ocurre cuando esa capacidad falla? Cuando una señal se interpreta tarde o una maniobra se calcula mal. Es ahí donde aparecen las consecuencias más graves. La mayoría de los accidentes en este tipo de transporte no se deben a fallas mecánicas ni a problemas estructurales, sino a errores humanos asociados a decisiones inapropiadas frente a una carga líquida impredecible. Un exceso de velocidad en una curva, una maniobra evasiva tomada sin la anticipación necesaria o una frenada tardía en un descenso prolongado pueden desencadenar un movimiento interno que, multiplicado por decenas de miles de litros, supera cualquier sistema de seguridad. Por eso, la conducción de este tipo de vehículos es considerada una especialidad dentro del transporte pesado, no porque la máquina sea más compleja, sino porque el comportamiento del contenido exige un criterio completamente distinto al de cualquier otro camión. En la práctica, eso se traduce en formación específica, licencias de mayor categoría y años de experiencia acumulada. Conducir un vehículo cargado con líquido no es algo que se improvise ni que se aprenda únicamente sobre la marcha. Requiere entrenamiento, sensibilidad y una comprensión profunda de cómo reaccionan esas masas invisibles ante cada decisión tomada al volante. Con todo este recorrido, queda claro que nada en un camión cisterna es casual. La forma del tanque, los mecanismos internos y el rol del conductor responden a una misma lógica de control y seguridad. La geometría que vemos desde afuera deja de ser un simple detalle visual. Es el resultado lógico de una ingeniería precisa, pensada para resistir presiones internas, distribuir esfuerzos y mantener estable una máquina que transporta decenas de miles de litros en constante movimiento. Lo que parecía una elección estética es, en realidad, la única forma capaz de transformar fuerzas invisibles en control, seguridad y previsibilidad sobre el asfalto. Pero esa forma no actúa de manera aislada. Funciona en equilibrio con el centro de gravedad, la estabilidad en curva, la resistencia estructural y la presencia de sistemas interiores como rompeolas y compartimentos que controlan la energía del líquido cuando podría volverse peligrosa. Al final, todo ese conjunto depende de quien está del otro lado del volante, conductores que deben dominar una dinámica cambiante, anticipar cada desplazamiento interno y manejar con una precisión que excede por completo la experiencia de un camión de carga sólida. Todo esto nos permite ver algo simple con otros ojos, porque ahora ya no vemos solo un tanque redondo, sino un conjunto de decisiones técnicas guiadas por una idea central. Garantizar que un líquido en movimiento pueda viajar seguro a altas velocidades, en curvas, en frenadas y en situaciones donde cualquier forma menos eficiente sería un riesgo. La redondez no es un capricho ni una tradición, sino la consecuencia directa de entender al líquido como un elemento vivo dentro del sistema. Y si mirar un camión cisterna pasando por la ruta ya no te transmite lo mismo, si ahora ves la lógica detrás de cada curva de su tanque y cada detalle de su forma, entonces este viaje cumplió su propósito, porque entender estas máquinas es empezar a apreciar la ingeniería que mueve el mundo sin que nos demos cuenta. Si te gusta descubrir lo que hay detrás de cada diseño, cada componente y cada decisión técnica del transporte pesado, suscríbete y acompáñanos en los próximos videos para seguir explorando cómo funcionan de verdad los camiones y todas las máquinas que mantienen nuestras rutas vivas. Te espero en el próximo.